En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Muy buenas tardes, estamos en Cita con la Historia, cita con don Pío Moa, cita con todos ustedes. Lo primero, muchísimas gracias por seguir ahí, por acompañarnos ya en todos estos programas, en todas estas tardes de domingo que ustedes nos acompañan, y agradecerles cómo se están moviendo, bien a través de las redes sociales, bien divulgando este programa, porque se trata de un programa que yo creo que, como decía don Pío Moa, es casi de obligado cumplimiento. Es un programa de agitación cultural, ¿no? Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Efectivamente, y seguimos ahora con la campaña de 300 por 20, que va avanzando, pero tiene que avanzar bastante más todavía. Voy a explicar lo que es esa campaña. Sí. Estamos buscando 300 oyentes que aporten 20 euros a través del blog citaconlahistoria.es o a través de su blog piomoa.es. La cuestión es simple, o sea, que una pequeña molestia de ir al banco y encargar que cada mes se entreguen 20 euros a la cuenta que tenemos. Esta cuenta la hemos dicho varias veces, pero la pueden encontrar en www.citaconlahistoria.es. Allí está la cuenta, porque precisamente hoy uno me llamaba diciendo que a ver qué... Que dónde lo poníamos. Exactamente, Vale. Exactamente. El caso es que hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que es la evolución del Partido Comunista en España durante el franquismo, y es importante sobre todo porque fue la única oposición real y sostenida al franquismo. O sea, realmente cuando se habla de oposición al franquismo es la oposición comunista, porque otras oposiciones de tipo democrático similares pues han sido... Lo que está claro es lo siguiente. En la serie que estamos dedicando al franquismo y al antifranquismo, Sí. Hoy vamos a hacer el Partido Comunista durante el Exactamente. franquismo. Quizás nos merezca dos episodios. dos series, ¿no? Porque hay que reconocer que si hubo una oposición al franquismo, esa fue la que representó el Sí. Partido Comunista. Efectivamente, esta fue la oposición real, como digo, porque, bueno, hubo oposición ni separatistas, o sea, los que habían estado en el Frente Popular, ni socialistas, ni republicanos, y por supuesto demócratas tampoco, que había poquísimos. Ninguno de ellos hizo una oposición real al régimen. Pero el Partido Comunista sí. Solo al final los separatistas de la ETA, que eran al mismo tiempo comunistas o medio comunistas, pues estaban en lo mismo. Pero fue ya en la época muy al final, a partir del 68. A partir del 68, ¿no? Cuando son significativos. Bien, pues el Partido Comunista evolucionó desde el maquis a la reconciliación nacional y finalmente a lo que llamaban el eurocomunismo. El eurocomunismo. Así que vamos a ver cómo fue esa evolución y por qué. Porque aunque muchos creen que el marxismo y el Partido Comunista son cosas ya del pasado, no son del pasado totalmente. No solo porque sigue habiendo movimientos más o menos comunistoides, Izquierda Unida o Podemos, sino porque gran parte de la labor, muy sacrificada por otra parte, del Partido Comunista, se la llevó el PSOE, que no había hecho nada durante el franquismo, ¿no? Estas cosas son interesantes. Eso es lo que temía Carrillo cuando llega la transición y por eso acepta todo: la monarquía, la economía de mercado, en fin, la lucha al todo. marxismo, según él, la bandera. todo lo que no, sea. El marxismo no renuncia. No, es verdad, No. lo habíamos comentado aquí. Que quien renuncia al marxismo, pero ya entrada la transición, no al principio ni mucho menos, el Partido Socialista, que estaba en aquel momento. No, el Partido Socialista, efectivamente. Sí, estaba en aquel momento. Lo que renunció también fue al leninismo, pero el leninismo es el marxismo del siglo XX realmente, no el marxismo revolucionario, claro. Bueno, pues... Importantes hay matizaciones para conocer lo que estaba
No, yo me confundí, me refería a que en Suresnes, en ese congreso del PSOE, Sí. hace la pose Felipe González que renunciaban al No, no, marxismo. no, no fue en Suresnes, fue mucho más tarde. Mucho más Fue tarde. mucho más tarde. En Suresnes fue un congreso que realmente fue, Pues parece no que vamos a decir queda. patrocinado, pero autorizado por el franquismo, ¿no? Sí, sí. Les facilitó todo, no había problemas, porque el PSOE aparecía entonces como la alternativa al comunismo. Y lo que resultaba era todavía más, más radical que el Partido Comunista. Pero, en fin, esta es una tradición del PSOE. Bien, entonces, comprender... o sea, se ha creado el mito, que mucha gente ha creído, de que el Partido Comunista efectivamente evolucionó hacia la reconciliación nacional y hacia la defensa de las libertades. En realidad, debido al fracaso, un fracaso muy costoso del maquis, pues Stalin, que realmente era el patrón del Partido Comunista, aconsejó a Carrillo y a los demás adoptar una nueva táctica en España, disolviendo los inoperantes sindicatos comunistas para dedicarse a infiltrarse en los sindicatos verticales y promover desde ellos pues huelgas y actos subversivos. Este cambio dio lugar al mito del Partido Comunista como defensor de las libertades y de la paz. Alguna gente lo ha creído, ¿no? Pero hay que ser un poco obtusos, o mejor, muy obtusos para creer una cosa así, y desconocer por completo el contenido doctrinal y los objetivos de un partido de tipo comunista. Bueno, esto lo he tratado ampliamente en el libro Los mitos del franquismo, y aquí vamos a resumirlo un poco, ¿no? O sea, para entender la nueva situación del PC, que esto fue ya a finales de los años 40, cuando deciden cambiar de táctica, pues hay que atender a tres datos sobre todo. En primer lugar, como he dicho, el PC era la única oposición real y organizada al franquismo, y así sería casi todo el tiempo, ¿no? Excluyendo al final grupos maoístas y terroristas, ¿no? Hubo también una resistencia anarquista, pero muy esporádica. Y, por supuesto, la de los republicanos de izquierda no existió. Se ha querido explicar una de las demagogias que más se usan para explicar esta falta de respuesta al franquismo por parte de casi todos estos grupos, es que decían que el franquismo había exterminado a los dirigentes y a los militantes de estos partidos, pero eso no es verdad. Este argumento olvida que la gente simplemente no quería volver después de la experiencia del Frente Popular, porque el Frente Popular fue, en cierto modo, la causa de la derrota del maquis. Fue en el sentido de que la gente había conocido que era el Frente Popular, que significaba hambre, significaba, un fracaso económico total, significaba los asesinatos entre ellos mismos, en fin, la huida con grandes tesoros, etc. La guerra civil, el latrocinio, la corrupción. Efectivamente. Entonces nadie quería volver a eso. Y esa fue la razón principal, aparte de la acción muy decidida. Ya hemos tratado el maquis en otro, así que aquí no nos vamos a extender, de la acción muy decidida del franquismo para impedirle que fuera adelante, ¿no? Y además es absurdo hablar o sea, se exagera muchísimo la represión, que sabemos de sobra que no fue como la pintan todos estos grupos, y sobre todo porque la represión con quienes se cebó más fue con los comunistas, que fueron los únicos que resistieron y que lucharon contra el régimen. Los otros tuvieron muchísima menos represión, pero muchísima menos, y por supuesto no lucharon. Esa es la razón. Claro, lo que pasa es que aquí se produce una paradoja, ¿no? Que por esa regla del 3, el antifranquismo nunca fue democrático, porque el Partido Comunista nunca fue democrático. No, claro. Ni lo fue ni lo es. Ni lo es. Ni lo es. Ya hablaremos de esto también, pero vamos, ni lo es. O sea, que coja usted qué es lo que une a los antifranquistas. Pues los antifranquistas son desde Juana Chaos hasta Rajoy, pasando por Soraya, por Mas, por Pujol, en fin. Todos estos son demócratas realmente. En fin, tengo dudas. Es una manera de hablar nada más, ¿no? La excepción del PC se explica, en primer lugar, porque tenía una densidad ideológica y una doctrina muy fuerte, porque era un partido muy disciplinado, mucho más que los otros, y sobre todo por la existencia de la Unión Soviética. Porque aunque la Unión Soviética había quedado medio arrasada por la Guerra Mundial,
pues figuraba como gran vencedora del fascismo y se presentaba por ello como adalid de la democracia, nada menos. La Unión Soviética de Stalin, ¿no? Entonces lo aceptaba mucha gente. O sea que por muy brutal que fuera su dictadura, incluso contra los propios comunistas acusados de desviacionismo, porque Stalin fusiló a más comunistas que desde luego que Franco, además que Franco, desde luego, ¿no? Pues por mucho de eso, o sea, por mucho que esto fuera así, eran los vencedores de la Guerra Mundial al lado de las democracias, aliados con las democracias, y por consiguiente parecía que representaban todo. El comunismo por una parte y la democracia por otra, ¿no? Y ya en la Guerra de España ya los comunistas habían demostrado una destreza operativa y una capacidad de sacrificio y de consecuencia con sus ideas muy superiores a las de los PSOE, republicanos o anarquistas, ¿no? Porque sin el PC y sin la ayuda de Stalin, hay que insistir en ello porque este es un hecho, Franco habría ganado la guerra en pocos meses. En segundo lugar, hay que conocer las líneas generales de la estrategia soviética, que ya estaban marcadas en el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels del siglo XIX, en mediados. En este manifiesto se dice: los comunistas apoyarán a todos los movimientos revolucionarios, buscarán la unión y acuerdo con los partidos democráticos de todos los países. Claro, esto es lo que dicen. Claro está que el marxismo, que es la doctrina más totalitaria elaborada en los últimos siglos, pues entendía por democracia lo que paradójicamente llamaba dictadura del proletariado, es decir, dictadura del propio Partido Comunista. Para alcanzar su objetivo, lo que buscaba era acumular, tenía una estrategia de acumular el máximo de fuerzas contra lo que llamaba el enemigo principal, que en el siglo XX serían los regímenes, lo que llamaba regímenes imperialistas, tanto fascistas como democráticos. Lo que pasa es que luego con el ascenso de los nazis en Alemania, pues tuvieron que cambiar de estrategias buscando los frentes populares. Es decir, siempre en nombre de la democracia y el antifascismo, ya en esta época. Y la estrategia, ya digo, cambió, ya digo, cuando se recurrió a los frentes populares, ¿no? Durante la Guerra Civil, el PC había alcanzado la hegemonía en el Frente Popular, esto debe recordarse, ¿no? A pesar de que al principio era un partido pequeño. Y después de la derrota, pues persistió buscando la unidad con los republicanos de izquierda, con los separatistas, con los socialistas y con los anarquistas exiliados, aunque imponiéndoles una disciplina que no les gustaba nada. Y que fue muy mal aceptada, ¿no? Bien, claro. Y después de la guerra civil, el PC siguió con la misma táctica, ¿no? De tratar de unirse y de movilizar a todos estos grupos, pero no tuvo éxito por dos razones. En primer lugar, porque la experiencia anterior en la guerra civil había dejado muchas cicatrices. Estos grupos tenían una mezcla de miedo y de horror a los comunistas por lo que habían hecho, ¿no? Y además, porque además empezó la Guerra Fría y entonces los comunistas dejaron de ser los grandes adalides, ¿no? Y además los políticos exiliados no tenían la menor intención de afrontar los sacrificios de la lucha dentro de España, que los comunistas sí. Y entonces a lo que se dedicaron no fue a colaborar en un nuevo frente popular, por así decir, con los comunistas, sino a tratar de agradar a los gobiernos anglosajones para que estos les retornaran al poder, ¿no? Con poco riesgo. Y un tercer factor pues daría, sin embargo, esperanzas al PC, pese a la derrota del maquis. Y era el descontento difuso que había en España por las estrecheces de la vida, incluso en los años 50, y más aún el aumento de sectores antifranquistas dentro de las propias familias del régimen. Entonces es interesante. Bastantes monárquicos seguían empeñados en desplazar de un modo u otro al caudillo, y también en la falange, aunque con menos intensidad que antes, pues existía esta tendencia, ¿no? Porque se sentían traicionados por el gobierno de Franco, ¿no? Y a los carlistas no les gustaba la solución monárquica en la línea de Don Juan o posteriormente de Juan Carlos. Y dentro de la Iglesia molestaban al régimen pues círculos democristianos, separatistas e integristas, que estaban muy ligados al régimen. Muy diversos entre sí, pero que tenían mucha fuerza. Estaban muy ligados, a la Iglesia, ¿no? A la Iglesia. Al régimen. Eran minoritarios, pero eran desdeñables porque disponían de publicaciones y mantenían una actividad
solapada, pero constante. El PC, o sea, los comunistas, iría olvidándose de las momias del exilio, con las que al principio había tratado de trabajar, para buscar la colaboración con los elementos contrarios o contrariados, salidos del régimen o próximos al régimen. Porque pensaba que los podía encauzar en la dirección que el Partido Comunista deseaba, ¿no? Y esto iba a exigir nuevas tácticas y nuevas consignas, muy distintas de las del maquis. Sí, se supo mimetizar, por lo menos. Sí, sí. O sea, en lugar de buscar la lucha armada, sindicatos independientes, etc., meterse en el sindicato vertical, dentro de la universidad. Y muchísimos catedráticos, profesores. Sí, al principio pocos, pero fue un trabajo tenaz, sí, partiendo de poco, pero que lleva a ser importante. Ahora vamos a ver algo de eso, ¿no? Así, por ejemplo, empezaron los comunistas, los marxistas, a cosechar algunos frutos, pocos, ¿no?, y lentos, pero en fábricas de Madrid, en Asturias, en Bilbao y en otros puntos. Hubo una huelga importante en Bilbao en el 47, aunque no fue dirigida por ellos, fue en gran medida espontánea, ¿no? En sus memorias, Carrillo indica que desde 1953 su enviado Jorge Semprún había contactado con escritores, artistas y universitarios. Por ejemplo, con Eugenio de Nora, con Gabriel Celaya, con los hermanos Millares, con Juan Antonio Bardem, con Muñoz Suay, Julio Diamante, Eduardo Ducay, en fin, Paco Raval, Enrique Mújica, Ramón Tamames, Javier Trepladera, Joaquín Marco, Sánchez Dragó y otros. Es lo que ahora sería la ceja, pero en los años 50. Exactamente. Más o menos, ¿no? Sí, era un grupo de estudiantes e intelectuales, poetas y tal, que se acercaban al marxismo. Algunos de ellos provenían de la Falange, curiosamente. La familia de Tamames, por ejemplo. Sí. Es decir, hay mucho que hablar ahí. El mismo, o sea, el año 53 fue el año de la muerte de Stalin, y eso pues originó una cantidad de ditirambos al gran líder entre los comunistas y los compañeros de viaje del mundo entero, ¿no? El Comité Central del Partido Comunista declaraba: hemos conocido con profunda pena y dolor que el corazón del jefe, maestro y guía de la humanidad laboriosa y progresista, camarada Stalin, ha dejado de latir. Con su labor de gigante, el camarada Stalin ha contribuido como nadie a hacer realidad en un próximo futuro el sueño de la humanidad. La obra y la acción del camarada Stalin son fuente inagotable de enseñanza para todos nosotros. Armados con sus enseñanzas seremos invencibles. Seremos dignos discípulos del maestro Stalin y abriremos para nuestro pueblo la senda luminosa del comunismo. Bueno, esto es importante recordarlo. Esto lo decía el Partido Comunista de España en el año 53. 53. Claro, habría que preguntarles a los actuales dirigentes si siguen firmando decía estas afirmaciones. Decía cosas como: no, claro, esto cambió, claro, pero no cambió porque esto reflexionara y cambiara, no, porque de Moscú cambió también la consigna, ¿no? Decía: con él desaparece el padre y el defensor de los pobres, de los oprimidos, de los explotados. En el camarada Stalin los españoles perdemos a nuestro mejor amigo. Quizá no pensaban igual los obreros de la Alemania sovietizada, que 3 meses después, en Berlín, iniciaron una revuelta contra el gobierno, que fue aplastada por los tanques soviéticos y saldada con decenas de muertos. Por el contrario, en España, el Partido Comunista progresaría en la Universidad de Madrid, explotaría la antipatía de muchos estudiantes monárquicos, católicos y otros hacia la Falange y hacia el sindicato universitario, el SEU, famoso SEU, que era el único admitido oficialmente. Durante los años 40 en la universidad había predominado un espíritu falangista, pero hacia el final de la década iba decayendo. La ideología de Falange, que era un tanto ecléctica, como ya dijimos en otra ocasión, tenía carácter de urgencia, era una ideología de urgencia ante la gran crisis histórica, muy movilizadora, pero nunca había logrado elaborar una doctrina realmente sólida. Y cuando me hablan allí algunos de la Falange ahora, el problema básico de la Falange es que no ha desarrollado un pensamiento adecuado, porque de la época de José Antonio a la actual han pasado muchísimas cosas. Sí. Y una ideología, si no se desarrolla afrontando esas cosas, se anquilosa y se muere, ¿no? Entonces, claro, es un poco lo que ha pasado. Quizás con el líder
se le mitifica. Sí, pero quedan como unos textos sagrados, pero que son ya... Pero claro, pero no se ha sabido actualizar o no había sido capaz de actualizar, quizás efectivamente. por la persecución. Y eso se nota en su incapacidad para responder a los problemas actuales, ¿no? Claro, y esa es una lástima, ¿no? Bien, pues esto, digamos que en los años 50 ocurría esto, que en la universidad, que antes había sido muy falangista, se estaba creando un ambiente contrario. Y esto el Partido Comunista supo utilizarlo. En fin, quedaba además, claro, la Falange había sido un instrumento político eficaz contra el comunismo y contra el aislamiento internacional, pero quedaba un tanto desplazada al ser superado el aislamiento, fue superado, y pasar a USA y su ideología demoliberal la defensa contra el comunismo. No pocos falangistas actuaban en la universidad también al margen del aparato del movimiento. El ex falangista Dionisio Ridruejo pues vivía de sus colaboraciones periodísticas en las que constantemente atacaba al régimen de forma poco disimulada. Vamos a irnos a publicidad y nos quedamos con esto de Dionisio Ridruejo y luego cómo en la transición vuelta a su partido socialdemócrata. Sí, bueno, eso ya tiene menos importancia. Es la acción de los comunistas. Ahí voy. Nos vamos a publicidad, volvemos de inmediato. No se mueva nadie, estamos aquí en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa. En Radio Inter, Cita con la Historia, con Pío Moa y presentado por Javier García Isaac. Estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa, hoy hablando de un tema que yo creo que es crucial para entender nuestro pasado más reciente. Dentro del franquismo y antifranquismo, lo que supuso el Partido Comunista. Porque además el Partido Comunista ha sido el que ha diseñado, digamos, la retórica del ataque al franquismo, que es una retórica que han recogido todos los demás, incluso parte de la derecha. O sea, la ley de memoria histórica es una ley que podían haber hecho los comunistas si hubieran triunfado en cualquier momento, ¿no? Es una ley típica, o sea, recoge toda esa manera de actuar un poco, digamos, insidiosa. Y de cambiar la historia por decreto, y cambiar además, la historia, sí, exactamente. Es decir, se cambia la historia por decreto. Esto es lo que pasó porque lo digo yo. El Partido Comunista hoy día tiene poca importancia política, pero sigue teniendo mucha importancia ideológica. Porque la línea, digamos, del antifranquismo sigue siendo la línea del Partido Comunista. Eso es curioso. Vale. Y vamos a ver ahora, decíamos que estaba tratando de infiltrarse en la universidad, en los sindicatos, en las fábricas, ¿no? Con gran dificultad, pero iba avanzando. Aunque con muchos reveses. Por ejemplo, en diciembre del 55, España entró en la ONU, con lo cual quedaba ya definitivamente derrotado el aislamiento, y eso provocó un terremoto en la dirección del PC. Algunos querían verlo, porque además entró con el voto de la Unión Soviética. Era un voto interesado, porque al mismo tiempo ya quería que entraran otros países comunistas de su órbita. Claro, efectivamente. Algunos comunistas pues quisieron verlo como un hecho positivo para la paz y la coexistencia, que va a obligar a abrir España hacia el exterior, lo que no será favorable al franquismo. El franquismo, España siempre estuvo abierta al exterior, nunca cerró la frontera. Quien la cerró fue Francia, ¿no? La frontera española. Y con ese optimismo, dice Carrillo, haber entendido el suceso, probablemente desvirtuaba la realidad, cosa muy frecuente en él, ¿no? Porque la Unión Soviética había votado a favor. Pero otros dirigentes del PC habían reaccionado con indignación en el espíritu de la defensa de la legitimidad republicana. Ellos siempre hablaban de la legitimidad republicana. Lo que todavía se lo cree hoy en día, lo de la legitimidad republicana en boca de un comunista pues es un sarcasmo. Pero finalmente se impuso la línea optimista diciendo que no, que era un hecho progresista que al final iba a socavar al franquismo, ¿no? Era todo lo contrario, exactamente, ¿no? En desquite por el desengaño, pues el Partido Comunista consiguió su primera movilización importante 2 meses después, en febrero del 56, en la Universidad de Madrid. Sí. Como ya hemos visto que había tratado con intelectuales y tal. Un mes antes, Ridruejo, Enrique Mújica, que era comunista, y otros propusieron allí un congreso de escritores jóvenes. ¿Estaba Luis Jiménez de ministro de Educación en esta época? Sí.
tuvo que dimitir. Sí. Fue autorizado al principio, pero luego fue denegado porque sus intenciones, decían, no eran precisamente las puramente literarias, como en ese momento lo resaltó el propio Ruiz Jiménez, que era el ministro de Educación, como decimos. Y al poco, el grupo comunista clandestino en que militaban Mújica, Ramón Tamames, Javier Pradera, Sánchez Dragó y otros, que estaba dirigido por Jorge Semprún, pues promovió un congreso nacional de estudiantes con la intención de hundir el SEU. Se redactó un manifiesto, se distribuyó a los corresponsales de prensa extranjera, acusando al SEU de intentar monopolizar el pensamiento, la expresión y la vida corporativa en la universidad. Esto lo decían los comunistas, que ellos nunca pretenden monopolizar nada. En fin, había elecciones a delegados en la Facultad de Derecho y estas ocasionaron enfrentamientos entre estudiantes de Falange y otros afines al Congreso anti-SEU. Las peleas culminaron en un choque callejero con un herido de bala cuando los antifalangistas se encontraron con adversarios, o sea, con falangistas que venían de hacer un homenaje a Matías Montero. Asesinado el 9 de febrero. Exactamente, asesinado por los socialistas en el 34. El suceso pues afectaba, o sea, era a la intimidad del régimen, ¿no? En cierto modo, porque la mayoría de los estudiantes anti-SEU no era comunista. Y procedían muchos de ellos del régimen. El propio SEU, del propio régimen. Sí. Y así fueron detenidas personas de origen franquistas como Ridruejo, que se había pasado a hecho socialdemócrata, o José María Ruiz Gallardón, que era juanista, era monarquio juanista. Sí, que a raíz de esa detención, perdóneme, don Pío, siempre en su currículum figuraba como si hubiese estado años y años en la cárcel. Sí. Y tenía la pistola antifranquista detenido. Bueno, había hasta unas horas. Claro. Luego, Miguel Sánchez Mazas, que colaboraría luego en un congreso por la libertad de la cultura que patrocinado por la CIA. La CIA estuvo siempre molestando al franquismo bastante, en lo que pudo. Sánchez Mazas, pero no era Miguel Sánchez Mazas. Miguel Sánchez Mazas. El hijo del otro. El otro del que fue fusilado, pero que le dieron por muerto y se salvó. Sí. Hay un libro de Cercas que hace referencia. Sí. Cercas, sí. Pero dijo Agustín, perdóneme, este sí era comunista. No, en aquel momento no parece que fuera muy comunista. No lo sé, pero me parece que no. Vale. Gabriel Elorriaga, que era falangista y que siguió ostentando cargos en el régimen y algunos otros, ¿no? El Partido Comunista explotó los incidentes presentándolos como la unión de los hijos de los vencedores y los vencidos. Propagandísticamente es bueno, hábiles, sí, vamos. Lo cierto es que varios hijos de los vencedores se llevaron una sorpresa, entre ellos Ridruejo, al constatar que detrás de su agitación actuaba una célula comunista, a la cual habrían rechazado, claro, seguramente si lo supieran, ¿no? La táctica consistía en buscar reivindicaciones generales para movilizar a otra gente, quedando la célula en la oscuridad. Y le salió muy bien. Este episodio tuvo repercusiones políticas, claro, con dimisión del rector de la universidad, que era Alain Entralgo, mientras que el SEU inició su declive, que se consumaría 10 años más tarde. Claro. Los hechos se han magnificado propagandísticamente con afirmaciones como que la universidad estaba contra Franco o que el régimen perdió el control de la universidad. Pero en realidad los agitadores y descontentos serían hasta el final pequeñas minorías. Vamos, yo solo sé muy bien porque ya en los años finales de los 60 yo estaba en el Partido Comunista y... ¿Usted estuvo en el Partido Comunista de España o en el de España? En los dos. Que el segundo es una extensión del primero. No es propiamente una extensión. Se formó en París a raíz del mayo del 68. Esto lo he explicado en el libro de Un tiempo y de un país para quien tenga interés en ello. Muy interesantes esas reflexiones que usted hace ahí, Y en realidad, ya digo, los agitadores y los descontentos serían una pequeña minoría, ¿no? Y el fenómeno de la rebeldía estudiantil, que no era particular del franquismo, sino que estaba en muchos países de Europa Occidental y de América, y que llegó a convertirse en masivo durante los años 60, ¿no? Con reflejos menores en España, porque en España no llegó a adquirir la masividad que, por ejemplo, en Italia, en Francia, en USA e incluso en la misma Inglaterra, ¿no? Y en otros países en Alemania y tal. Y el año 1956 fue crucial para el comunismo. ¿Por qué?
Pues, en primer lugar, Nikita Khrushchev se alzó con el poder en Moscú después de una larga lucha interna a la muerte de Stalin y leyó ante el 20 Congreso de su partido, el Partido Comunista de la Unión Soviética, un informe secreto sobre los crímenes de Stalin. Es decir, los crímenes achacados a Stalin, pero en los que habían colaborado todos los dirigentes soviéticos, incluido Khrushchev. Las atrocidades, en líneas generales, en realidad eran bien conocidas en el mundo, pero los comunistas, que eran los mejores conocedores de ellas, pues siempre habían desechado las acusaciones como propaganda imperialista. Lo que se decía contra Stalin y tal era propaganda burguesa, propaganda imperialista y tal. De todas formas, la denuncia se centraba en los crímenes de Stalin contra los propios comunistas, sobre todo, porque hizo fusilar, como dijimos, a muchos más que casi que cualquier otro, ¿no? Y dejó en una discreta penumbra aquellos de que habían sido víctimas hasta millones de otras personas por hambrunas, trabajo esclavo en el Gulag o deportaciones. Khrushchev explicó los delitos por una desviación de la buena línea marxista, lo que llamó el culto a la personalidad, el endiosamiento de Stalin. Pero es un culto que es común en todos los partidos comunistas. Primero, todos los partidos comunistas pues adoraban prácticamente a Stalin. Y dentro de cada partido había un pequeño Stalin, un líder, que era también adorado, vamos a decir, ¿no? En el Partido Comunista esa dignidad pues correspondía entonces a Dolores Ibárruri, la pasionaria, a la cual se cantaban unas loas y unos poemas increíbles, ¿no? Que sonrojaban, ¿eh? Bueno, a mí Jorge Semprún tiene algunos y los explica en su libro de memorias. ¿Cómo han cambiado de todas formas esa celda de la que usted hablaba de los años 50? Sí, de los, sí, ha cambiado. Sánchez Llagó, el otro día estuve, pues digo Sánchez Llagó en Mi Princesa Roja, el musical sobre José Antonio. Por eso digo, parece que está muy bien. Está musical, muy ¿no? bien. Hoy, ayer tuvimos aquí en Una Hora en Libertad a Álvaro Sanderedia y yo se lo recomiendo. Merece la pena ir a ver el musical. Muy bien. Aunque no sea falangista, sino únicamente por el hecho de ir al teatro, merece la pena. Bueno, pues la denuncia de los crímenes de Stalin encendió una revisión considerable en la línea del movimiento comunista internacional. El manifiesto comunista de Marx y Engels pues rezaba: el objetivo solo podrá alcanzarse derrocando violentamente todo el orden social existente. Era normal, es lógico, pues porque no cabía esperar que las clases opresoras y explotadoras, poseedoras del Estado, cediesen el poder por las buenas. Esto es natural. Recordemos que la Revolución Francesa se hizo también por medio del terror. Sin embargo, Khrushchev y sus seguidores razonaban que en la nueva época había otros dos hechos decisivos y nuevos. En primer lugar, las armas atómicas podían dar lugar a una devastación total de unos y de otros, por lo que las revoluciones violentas debían desecharse, al menos en los países desarrollados, pero no en los países que llamaban del tercer mundo, ¿no? Y por otra parte, el socialismo en la Unión Soviética, que había superado ya la reconstrucción de después de la Segunda Guerra Mundial, pues iba a dar pasos de gigante y dejar pronto muy atrás la capacidad productiva de los países capitalistas. De este modo, la lucha revolucionaria podía tomar la forma de una competencia pacífica entre USA y la Unión Soviética, con la seguridad de que la demostración palpable de un bienestar nunca visto de las masas, asegurado por el socialismo, pues atraería con fuerza irresistible a los pueblos del mundo, incluso a muchos burgueses que se quedarían sin argumentos. Era la idea de la coexistencia pacífica y competencia pacífica que planteaba Khrushchev. Por tanto, ellos pensaban que en pocos años iban a superar a USA, etcétera, ¿no? USA es Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Por tanto, la orientación, ya digo, insistía en la coexistencia y competencia pacífica, exceptuando las luchas de liberación de las colonias, que tenían que ser necesariamente violentas. Sí, pero es un cambio de escenario, ¿no? Lo que plantea Khrushchev. Sí. Khrushchev, claro, porque que no le gustaba a otros muchos comunistas, porque decían, bueno, esto es hacer depender la evolución mundial de la evolución de la Unión Soviética. Eso algunos no lo aceptaban. Vamos a verlo un poco, ¿no? Esta estrategia nueva tenía cierta lógica porque, teóricamente, la economía planificada según las necesidades de la gente, que eso es lo que era el socialismo, tenía que superar por fuerza a la anarquía productiva del capitalismo, con sus crisis y sus desigualdades. Y además la ciencia, una vez liberada de la
liberada la sociedad de las supersticiones religiosas, pues iba a contribuir a desarrollarse terriblemente, ¿no? Y precisamente hubo algunos éxitos. Un hito en esa vía fue en el 57 el lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik. El Sputnik. Iba a decir el Soyuz, no, eso vino después. Después. Y hubo sucesivas hazañas en la conquista del cosmos, ¿no? Con el primer hombre en el espacio, por ejemplo, y la primera mujer, que luego se dejó de mandarse durante mucho tiempo mujeres al espacio porque parece que su organismo sufría más. Y eso lo había oído, lo había comentado. Y estas cosas pues indicaban, según la propaganda, la superioridad soviética que tenía que irse acentuando en todos los campos, ¿no? Pero la realidad marcharía por otras vías, como bien sabemos. Los intentos de mejorar la agricultura, que era poco productiva debido a la colectivización y a la aplicación de la pseudociencia de Lysenko. Lysenko era un biólogo que se le ocurrieron aplicar el materialismo dialéctico a la agricultura y causó verdaderos desastres, ¿no? Bueno, eso fracasó. Y el Kremlin tuvo que subir los precios e importar grandes cantidades de grano canadiense. Rusia siempre había sido exportadora de grano, ¿no? Y la ventaja económica de USA, en lugar de reducirse, pues iba ampliándose. Y a pesar de ciertos éxitos científicos e industriales, pues los soviéticos vivían de una manera mucho más dura que en España, no digamos ya que en USA. Para colmo, en la carrera del espacio sería USA quien terminase por tomar la delantera. O sea que nada hasta que al final todo fue un espejismo y nada salió como ellos esperaban. Además, el deshielo posterior a Stalin no había traído un grado de libertad política o personal que mucho mayor, de modo que el partido seguía controlando totalmente el Estado y este seguía controlando totalmente a la sociedad, que eso es lo que es el totalitarismo, ¿no? Esa es la diferencia que había. Sí. Así, por ejemplo, un soviético no podía viajar al exterior e incluso dentro del país necesitaba salvoconducto. Visados. Bueno, eso a los agricultores, a los campesinos no se les daban, que estaban como siervos de la cleva, según me explicaron cuando estuve en Rusia hace unos años, ¿no? El Gulag siguió funcionando, con menos brutalidad, pero siguió funcionando. Las huelgas consideradas sabotajes eran reprimidas manu militari. Y en octubre del 56, la denuncia de los crímenes de Stalin pues animó una exigencia de liberalización en Hungría. Y eso dio lugar a una revuelta que fue laminada por los tanques soviéticos. Nos vamos a quedar aquí, nos vamos a publicidad y nos quedamos en la revolución de Hungría, que fue brutalmente reprimida. Sí. Las expectativas que había generado Khrushchev al final se vinieron abajo. Claro. Volvemos de inmediato y continuamos aquí en Cita con la Historia. En Radio Inter, Cita con la Historia, con Pío Moa y presentado por Javier García Isaac. Pues ya estamos de vuelta, don Pío, y estamos ya en los últimos 18 minutos del programa. Esto pasa volando. Necesitar un programa más mínimo para otro como mínimo, ¿no? Pero como digo, es un tema interesante que está muy desconocido o muy falsificado. Entonces conviene saberlo, ¿no? Porque, como repito, la base de toda la la retórica antifranquista es la retórica elaborada por los comunistas, y sigue siendo así, y la utilizan incluso el PP, vamos. Bien, el caso es que habíamos quedado en que esa estrategia de coexistencia pacífica pues no había dado resultado. Es más, no había llegado, incluso había ocurrido en el 62 la crisis de los misiles con Cuba, estuvo al borde de la guerra nuclear, ¿no? Sí. Bueno, pero en un plano más interesante para los comunistas, la denuncia de Stalin pues planteaba un problema teórico clave. Dice, si el socialismo se había construido en medio de tales crímenes y de tal tiranía, con un líder prácticamente divinizado, ¿podía eso considerarse un modelo de sociedad emancipadora que solo requiriese correcciones menores? Esta era la cuestión. Los comunistas chinos y albaneses captaron enseguida la dificultad y acusaron a Khrushchev de revisionista. Condenar a Stalin era en efecto condenar el socialismo, una cosa que no podía admitirse. Los llamados crímenes serían tan solo efecto natural de la feroz lucha de clases entre el partido proletario y los residuos burgueses que se resistían a morir en la Unión Soviética y que contaminaban el sistema.
que además estos residuos estaban apoyados desde el exterior por las potencias imperialistas. Por lo tanto, se entendía que los llamados crímenes no eran más que una lucha en contra de los reaccionarios, ¿no? Esto es lo que sostenían los chinos y los albaneses. Y precisamente para eso, para cumplir esa misión de erradicar de una vez y crear un mundo nuevo, era necesaria la dictadura del proletariado. Y en aquella lucha a vida o muerte, pues Stalin tenía razón. Obraba de manera consecuente, sin caer en sentimentalismos ni en sensiblerías, ¿no? Porque Es si lo que no, había que hacer y punto. porque si no, el socialismo no se podía construir. Los chinos y los albaneses acusaban también a Khrushchev por poner en segundo plano la lucha revolucionaria y en primer plano la coexistencia pacífica, cuando debía ser al revés, según la ortodoxia marxista. Además, descubrían en la nueva política de Moscú, los chinos, digo, y los albaneses, Mao Zedong y Enver Hoxha, el intento de supeditar a todos los partidos comunistas del mundo a sus decisiones, cosa que no estaban dispuestos. Había ocurrido así hasta entonces, pero ya no estaban dispuestos, ¿no? Y realmente esto es que la supeditación a la Unión Soviética había ocurrido pues con Stalin, pero Mao Zedong, que era el amo de un país ya inmenso como China, no iba a aceptar tal sumisión y menos cuando la Unión Soviética estaba renunciando a cuestiones principales de la teoría. De la ortodoxia. Pues bien, la ruptura entre unos y otros se consumó en los años 60 con acusaciones a la Unión Soviética de haber degenerado en un país social fascista y social imperialista. Y numerosos partidos comunistas en todo el mundo sufrieron escisiones que se calificaban de marxistas-leninistas o maoístas. Aquí en España hubo unos cuantos. La ORT era maoísta, ¿no? Sí, la ORT, el PT, el PCI, el PCR, hubo una buena cantidad de ellos, ¿no? Algunos llegaron a tener alguna fuerza. Sí, alguna fuerza. Sí. En fin, estas novedades de la patria del proletariado pues repercutieron en el PC, en el Partido Comunista de España, ¿no? Que este siguió fielmente la doctrina de Khrushchev. Estaba completamente entrenado desde siempre para aceptar con disciplina lo que viniera de Moscú, ¿no? Debe tenerse en cuenta que el marxismo español también era muy tópico, era de tópico y consigna, con muy pobre sustancia teórica. Un marxismo un poco de pandereta, ¿no? Muy tabernario a lo mejor, ¿no? Sí, muy entregado, disciplinado en algunos aspectos, pero con poca sustancia teórica. La sustancia la recibían de las órdenes de Moscú, era lo básico. Por lo demás, muchos comunistas españoles, esto es curioso, conocían de primera mano la gran diferencia entre las condiciones de vida en la Unión Soviética y en España, que eran mucho mejores en España, ¿no? Y sin embargo, la fe en la doctrina les impedía admitir cualquier realidad de este tipo. Y enfocaban todo su esfuerzo mental a justificar de un modo u otro la política del Kremlin y a intentar aplicarla en España. En un pleno del Comité Central del Partido Comunista Español, meses después de la denuncia de Khrushchev, y que lo presidía Carrillo, se estableció el lema de reconciliación nacional. O sea, del maquis a la reconciliación nacional. El maquis, que era la guerra civil, y la reconciliación Unos nacional. expertos del marketing han sido siempre, ¿eh? Sí, como era la clave de la política a seguir en adelante. Se trataba, en sus palabras, de una propuesta a todas las fuerzas político-sociales españolas, incluso a las más opuestas al Partido Comunista. La propuesta de aceptar un cuadro cívico común, un marco legal nuevo, democrático, donde todos podamos desenvolvernos. La propuesta de sacar las contiendas político-sociales del ámbito de la intolerancia y el fanatismo. Comunista hablando así. Superar un periodo de violencias y salir al mismo tiempo de la crisis económica por una vía pacífica. En definitiva, a sus propias palabras. En definitiva, deseaban, más palabras, borrar la línea divisoria entre los españoles trazada por la guerra civil y asumir la nueva realidad que dividía a los españoles entre una minoría que se había aprovechado del resultado de la guerra y la gran mayoría que, independientemente de su colocación en uno u otro campo, había salido perdedora. Fíjese que eso lo viene diciendo mucha gente actualmente, ¿no? Exactamente, ¿no? Todos perdieron, excepto unos poquitos. Sí. Y vencida... Sí. Nada, nos quedan 10 minutos, don Pío. Bien. O sea, una vez había sido derrotada la acción armada y en vista de la nueva línea de Moscú,
pues el Partido Comunista se volvía un apóstol ferviente de la paz, el civismo y las libertades, con vistas a agrupar a la gran mayoría de los perdedores, como llamaba, contra la pequeña minoría que aprovechaban los fascistas. O sea, la pequeña minoría fascista. La reconciliación nacional, explicaba el documento, es la continuación, cito, es la continuación, el desarrollo consecuente de la línea general seguida por el partido a lo largo de estos años, pero a la vez que la continuación de lo anterior es algo nuevo en la política española. O sea, en el fondo era un nuevo nombre para la estrategia habitual tipo Frente Popular, buscando una consigna que congregara al máximo de fuerzas contra el enemigo mayor. Pero había una novedad. La reconciliación prescindía de la vieja legalidad republicana por la doble razón de que los republicanos ya no existían en España y los del exilio, precisamente, repudiaban las peligrosas alianzas con los comunistas. O sea, la idea de la república, que era la bandera republicana que habían enarbolado, había fracasado. Había fracasado radicalmente. Sí. Y la nueva política trataba de explotar el descontento de las personas y grupos desgajados del propio régimen franquista, como los sucesos de 1956 en la universidad, que ya hemos hablado. Y Carrillo señala un precedente en la línea de del Partido Comunista Italiano de reconciliación con los fascistas en 1935 y 1936, porque estas cosas se han dado. En fin, no hay duda de la desenvoltura del PC, ¿no? El partido más totalitario y más guerra civilista para enarbolar la bandera de la paz y las libertades. Han jugado en marketing, es verdad, lo comentábamos antes, que han sido auténticos maestros, ¿no? El lenguaje y... Cambiaban y tal, y por desgracia mucha gente, por ignorancia, pues le sigue la... oyes ahora a muchos hablar de que Carrillo era un demócrata porque era partidario de la reconciliación nacional y de las libertades, ¿no? Sí, no, y te lo ponen como ejemplo, y hasta el rey, el día que falleció, mandando condolencias. Es decir, es increíble que el principal responsable del terrorismo socialista en el 34, Carrillo, de la mayor matanza de prisioneros de la guerra en el 36, Paracuellos, y de la extremada violencia del maquis, se erigieran adalid de la civilidad contra el fanatismo atribuido a los pocos aprovechados, o sea, a los franquistas, ¿no? Pero sorprende aún más que cierto número de intelectuales y a menudo exfalangistas aceptasen esa retórica y hasta se afiliasen al PC. Quizá influía el hecho de que la Falange tuviera un contenido potencialmente revolucionario, en que se desviaba, pero que... Sí. Carrillo expone en sus memorias su agrado al descubrir la evolución de poetas como Blas de Otero o Gabriel Celaya y otros autores como Alfonso Sastre. El economista Tamames, preguntado muchos años después al respecto sobre estos temas, contestó: para mí, dentro del PC, las ideas básicas eran la democracia y la Constitución, y por ellas luchamos. Pero claro, hay que tener si no estaba a favor de la democracia, no podía estar en el Partido Comunista. Lo que pretende, en fin. Estoy a favor de la paz y milito en ETA. Sí, tiros en la nuca. Y lo dicen así. Claro, lo dicen así. Es así. Esta pretensión pues era repetida por otros comunistas de entonces. Si realmente lo creen, solo ellos lo saben. Pero desde luego no deja de ser tan disparatado como decir que se entra en un partido liberal para luchar por la planificación de la economía o en un partido nazi para defender a los judíos. Y de este mito convertiría a los comunistas en los más grandes demócratas, pues eran prácticamente los únicos que luchaban contra el fascismo, lo que llaman el fascismo. Pero hasta el militante más torpe del Partido Comunista, vamos, yo estaba allí, claro, sabía muy bien que el PC aspiraba a implantar un Estado de estilo soviético, explotando una retórica democrática como táctica hasta alcanzar. Una táctica, y utilizar terminología occidental o congraciándose era una mera táctica, ¿no? El otro frente del PC que fue menos productivo fue el Frente Obrero. En 1947, como dije, había habido huelgas de cierta importancia en Bilbao. En otros años huelgas esporádicas en Asturias o Madrid, y en 1951 un amplio boicot a los transportes en Barcelona. Pero tenían casi siempre carácter espontáneo y sin intención política, aunque el hecho de estar prohibidos los politizase relativamente, ¿no? El PC pudo influir en alguna de estas movilizaciones, y en 1957 se produjo en Madrid un amplio boicot a los transportes similar al de Barcelona 6 años antes y por la misma causa, por la subida de tarifas.
Los comunistas, sin exponerse nunca con su nombre, tuvieron algún protagonismo, como en las protestas estudiantiles del año anterior, y sacaron de ese éxito la engañosa impresión de que las condiciones habían madurado para una acción de gran envergadura. Según su análisis, el régimen se hallaba en descomposición. Llevaban diciendo esto toda la vida. Sí, no, pero entonces cuando empiezan a desarrollar, dice, así que para calentar el ambiente, el partido programó el 5 de mayo del 58 una jornada de reconciliación nacional, consistente en huelgas y manifestaciones en diversos puntos del país. Resultó un completo fracaso, ¿no? Demostrando que la mayoría de la gente no deseaba reconciliarse con el comunismo. No, claro. Claro, pero el problema era con quién te vas a reconciliar, sí, claro, con los comunistas, ¿no? Pero en el partido había un voluntarismo tremendo y no lo tomó en cuenta, sino que para el 18 de junio del año siguiente, el 59, convocó una huelga nacional política, la HNP. Esto lleva, como aperitivo de la huelga, pues se convocó en febrero un homenaje al poeta Antonio Machado en Collioure, que fue el lugar de su sepultura. Y ahí intervenían también los comunistas franceses, ¿no? Un comité de honor que estaba integrado por Louis Aragon, Jean-Paul Sartre, voy a pronunciarlo en español, Marguerite Duras, Simone de Beauvoir, Raymond Queneau y Pablo Picasso. Sabían hacerlo esto claro, muy bien realmente, ¿no? Como algunos intelectuales españoles lo tomaron por un acto puramente cultural y se adhirieron, como Menéndez Pidal, Marañón, Alexandre, Damaso Alonso, no sé si Cela, en fin, sí, se adhirieron. Y otros, en cambio, como Ridruejo, Laín, Fernández, Santos, León Felipe, Aub, Berlanga, Lafora, quizá Julián Marías, lo hicieron por expresar oposición al franquismo. Y otros más con plena conciencia de su trasfondo comunista. Así Celaya, Blas de Otero, Nora, Sastre, Buero, Alberti, Tuñón de Lara. Y a la cita pues acudieron Jorge Semprún, como es natural, Manuel Millares, Jaime Gil de Viedma, Carlos Barral, José Manuel Caballero Bonal, en fin, Blas de Otero, José Agustín y Juan Goytisolo, Ángel González, José María Castellet y varios más. Es decir, habían conseguido, de una manera u otra, un acto que teóricamente era puramente literario, claro, intelectual, convertirlo en un acto político en el cual habían caído muchos, pues un poco a lo tonto, y otros porque no lo sabían y otros a sabiendas, ¿no? O sea, la figura de Antonio Machado además se prestaba muy bien, porque no tanto por su poesía, que estaba publicada en España, excepto algunos poemas demasiado izquierdistas, ¿no? Como el soneto a Lister, ¿no? Si mi pluma valiera tu pistola de capitán, contento morir. Vale, muy poco a nivel literario, esa, ¿no? De Lister. Bueno, estaba emocionado con Lister, ¿eh? Pero era interesante por su conducta política, de una ideología muy simple e ingenua, ¿no? Se había identificado con el Frente Popular, había permanecido en Madrid hasta noviembre del 36. Al parecer le había impresionado muy poco la orgía de sangre que él no podía ignorar. Y para el Partido Comunista fue un logro muy notable de su reconciliación nacional y una gran esperanza de cara a la huelga nacional pacífica. ¿Qué daño le hizo Antonio Machado a su hermano Manuel Machado? Sí, muchísimo. No se lo hizo él, se lo hicieron los interesados, ¿no? Sí. Olvidando el gran poeta que también había en Manuel Machado, ¿no? Sí. Y ellos hablaban de un frente nacional de los intelectuales españoles que se oponen a la corrupción, a la incuria y a la estrechez del régimen actual. Pues, don Pío, nos queda un minuto. Un minuto. Bueno, el caso, vamos a terminar con esta parte, el caso es que la huelga nacional política. Pues hicieron un esfuerzo enorme, repartieron, según parece, 1 millón de octavillas en Madrid, 600.000 en Barcelona, decenas o cientos de miles en Asturias, Vascongadas, Canarias, Andalucía. Hicieron un esfuerzo agitativo monumental. Y además un esfuerzo por atraer aliados auxiliares que se consiguió con grupos como Acción Democrática, Frente de Liberación Popular, organizaciones socialistas, agrupaciones, que, en fin, había como 40
asociaciones pero movimiento a nivel obrero, de calle fue un fracaso. Movimiento obrero católico, que no representaban a nadie, eran 4 tíos. Siglas, muchas siglas, que esto ha sido muy propio de la ahí, izquierda ¿no? también. Sí, exactamente. Y el propio Partido Comunista, después de una actividad tan impresionante, estaba muy optimista. Bueno, pues eso hizo todavía más abrumador su completo fracaso. Claro, había mucho intelectual, pero no había nadie, nadie en la calle. Nada, dice, los numerosos compañeros de viaje resultaron ser poco más que siglas, tan pretenciosas como fantasmales, ¿no? Y el PC podía explotar reivindicaciones salariales o descontentos puntuales, pero si se presentaba abiertamente con sus objetivos y con su nombre, casi nadie lo seguía. Así que la década de los 50 terminó para el PC con una nueva frustración, después del maquis de los años 40. Y en el seno del partido la decepción pues provocó mucho malestar. Llevaría después, en fin, Jorge Semprún en su autobiografía de Federico Sánchez se burló de él, de todas aquellas cosas, ideas y fantasías que atribuía a Carrillo. Pero en fin, ya que terminamos, el próximo... la próxima semana continuamos con el Partido Comunista, segunda parte dentro de esta serie franquismo y antifranquismo, y recordar la campaña que hemos iniciado de 300 por 20. 300 oyentes que quieran colaborar con este programa, si son más mejor, pero esa campaña está teniendo mucho éxito. Con simplemente 20 euros al mes, que eso está al alcance de casi todo el mundo. Y este programa tendrá continuidad y seguiremos aquí luchando sobre todo contra la ley de la memoria histórica, que creo que es muy perniciosa y muy dañina para el futuro de las nuevas generaciones. Sí. Don Pío, muchísimas gracias. La próxima semana más. La próxima semana, Dios mediante, aquí nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo. A todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Y nada, les espero el sábado que viene en Una Hora en Libertad y el domingo, como siempre, aquí en Cita con la Historia.